un capítulo más junto a Dr. File, Cristian Contreras Radovich, que nos trae hoy día un tremendo enigma. El enigma de la Tierra hueca. La Tierra como un ser vivo lleno de preguntas sin resolver, lleno de controversias históricas, y una de ellas, quizás una de las más polémicas de todas, tiene que ver con estas teorías que se traspasan de generación en generación y que hablan de una posible Tierra hueca. Doc, antes de arrancar con la sesión, tenemos una nota que nos pone en contexto. Pongan atención, comenten nuestro hashtag que ya estamos al aire. Uno de los más oscuros secretos que el poder político escondería a la humanidad tiene que ver nada menos que con la arquitectura de nuestro planeta. La Tierra, ese esferoide macizo y compacto de agua, tierra y roca donde habitamos, escondería una característica oculta impactante. Si hasta antiguamente se creía a ojos cerrados que la Tierra era plana, hoy la creencia de que el planeta es una estructura de fondo rocoso es la que impera en el discurso oficial. Pero no son pocas las voces que plantean que esto pudiese no ser así. La Tierra podría ser hueca. Pero no es solo eso. El planeta tendría dos aperturas, una en cada polo, a través de las cuales existirían inmensos túneles intraterrestres y cuevas que los unen. ¿Podría habitar una civilización mucho más avanzada que la nuestra en su interior, como lo sostiene el antiguo mito de Agartha? Según esta tradición oriental, es un reino constituido por numerosas galerías subterráneas extendidas por todo el mundo. Ciertos escritores ocultistas afirman que hay una ciudad habitada por seres con un alto nivel evolutivo y que cada cierto tiempo salen a la superficie para supervisar la evolución de la raza humana. Ellos avalan que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes. ¿Qué tan cerca estamos de comprobar esta teoría? ¿Qué tipos de seres estarían bajo la Tierra y qué tan superiores a nosotros podrían ser? ¿Por qué los líderes mundiales guardarían receloso secreto de esto? Discutiremos estas interrogantes hoy en Mentiras Verdaderas. Primero vamos a meternos en el contexto de un enigma. El enigma, para resolverlo, significa que tenemos que ampliar nuestra visión del mundo. Nuestra visión es, en este caso, sobre qué es la Tierra. Y en este sentido, en palabras bastante sencillas, la teoría de la Tierra hueca dice que adentro de la Tierra, mira, existiría una civilización muy avanzada. Habrían también continentes, habrían también grandes océanos y en el centro una estrella que ilumina a la Tierra por dentro. O sea, ¿ya? Un planeta dentro de otro planeta. Eso es, a grandes rasgos, la teoría de la Tierra hueca. Y que, bueno, este continente y esta civilización estaría, bueno, repartida por todas partes de este mundo interno y que tendría salidas en diferentes partes de la Tierra, hacia el exterior. Eso es, a grandes rasgos, lo que hoy día nosotros vamos a comenzar a, bueno, desentrañar poco a poco. ¿Por qué? Y aquí está lo importante, Ignacio, porque ¿de dónde viene toda esta teoría? ¿Cuál es el verdadero origen de esta idea que, bueno, tiene a muchos quebrándose la cabeza tratando de resolverla? Entonces uno se tiene que remontar necesariamente a un antiguo mito, Ignacio. Un antiguo mito del Oriente, particularmente de toda la región de la India. Y cuando uno habla de mito, en el contexto del cual nosotros hablamos, no estamos hablando de algo que es falso, necesariamente, porque hoy día el racionalismo dice, asocia el mito con la falsedad, sino que el mito, la mitología, bajo el contexto de nosotros, son acciones tan lejanas en el tiempo que de alguna forma se sacralizan y se vuelven en este sentido como un recuerdo permanente en la memoria colectiva del humano. Entonces, cuando nosotros hablamos del mito, tenemos que remontarnos sobre todo
al mito llamado de Agartha, Ignacio, que es una antigua narración de la India que va a dar paso, ojo, al nacimiento de las creencias en todo lo que es el inframundo, es decir, Patala se llama en la India, Xibalba en los mayas, el infierno cristiano, tiene un origen en este antiguo mito de Agartha de la India que te dice lo siguiente, y aquí está el punto. Si todo esto es así, este mito dice que habría un reino subterráneo cuya capital estaría debajo del desierto del Gobi, actual Mongolia. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente es del desierto del Gobi el origen de todas las inmigraciones de los pueblos indoeuropeos. Es decir, de ahí provienen los pueblos indoeuropeos. Entonces, precisamente en ese desierto del Gobi, Mongolia, muy desconocido hasta el día de hoy, sobre todo por el mundo occidental, se dice que hay, debajo de ese desierto, la capital del mundo intraterreno que se llama Chambalá. Y en Chambalá viviría el que se llama el rey del mundo. Muy importante porque eso está hasta el día de hoy en la memoria colectiva de toda la India y el Oriente. ¿El rey del mundo, Doc? El rey del mundo. Ahora, bueno, habitarían y gobernarían esta tierra subterránea tres grandes. Ahora, estos tres grandes, uno tiene que decir que, según lo que uno conoce de ese mito de Agartha, primero estaría habitado por una civilización conducida por un triunvirato, pero ese triunvirato al mismo tiempo gobernaría a una civilización inmensamente avanzada, de gigantes, porque si todo esto es así, lo que se narra es que las personas que viven dentro de la Tierra miden 3,7 metros de altura aproximadamente. Y por eso, este mito también, ¿qué te dice? Que este reino subterráneo se fundó hace 15 millones de años en la Tierra y que hace unos 6.000 a 7.000 años pasó a ser subterráneo, pero que en un primer momento esta civilización avanzadísima habría estado en la superficie y que por diferentes circunstancias hace unos 6.000 años a 7.000 años habría descendido hacia las profundidades, momento en que surge la inspiración y el recuerdo de todo lo que va a ser después en la memoria colectiva de la humanidad, como lo decía, el recuerdo del infierno, de las personas que viven abajo de la tierra, pero que en el mito se asocia con una civilización muy avanzada y, por cierto, una especie de tierra santa dentro, no esta asociación con el infierno. Pero de ahí surge todo esto. Ahora, si todo esto es así, debajo de la tierra, y según este mito, no existiría el crimen, no existiría el mal, la civilización sería mucho más estable, mucho más avanzada, mucho más, entre comillas, civilizada. Y estaría gobernado por tres, digamos, un triunvirato mundial caracterizados por el llamado rey del mundo o Brahmatma, que es el que controla, digamos en este sentido, el gran gobernante del mundo interno. También estaría uno que se llama Mahatma, el gran alma, que de alguna forma predice los acontecimientos mundiales. Y por cierto, el tercer miembro de este triunvirato, según este lejano mito de Agartha, que todos los amigos en casa lo pueden buscar, evidentemente, estaría Mahanja, que sería el gran maestro que dirigiría toda la marcha de los acontecimientos mundiales. Por eso, de alguna forma, cuando uno se remonta a este enigma de la tierra hueca, el primer antecedente necesario es este recuerdo de este mito vivo hasta el día de hoy en el lejano Oriente, Ignacio. Pero no es el único. Doc, es inolvidable o es imposible no recordar la figura de un Julio Verne, ¿no? Un escritor que fue tremendamente adelantado a su época
que fue realmente insólito lo pitonizo de sus textos, donde muchas historias que eran de una ciencia ficción insólita para aquel entonces, se cumplieron. Y justamente uno de sus textos es El viaje al centro de la Tierra, uno de los más mundialmente conocidos. ¿Qué podemos decir desde la mirada de Julio Verne en torno a este gran enigma de la Tierra hueca? En el fondo, si uno mira, sin conocer los detalles en términos de cómo llegó Julio Verne a crear esta novela de ciencia ficción tan popular, publicada, por cierto, el 25 de noviembre de 1864, sin saber cómo llegó a estas ideas, uno tiene que decir que es posible que haya llegado a sus oídos el mito de Agartha. Eso es relevante porque uno no puede hablar, como decía, de la Tierra hueca sin nombrar al mito de Agartha. Todo viene de ahí. En el fondo todo viene de ahí. Y estamos hablando de este mito que está en la tradición oral de hace 5.000 años. Se habla de una tierra hueca, se habla de un mundo subterráneo, más que de la tierra hueca. La tierra hueca es la versión moderna. Pero Julio Verne, cuando uno se remonta a su texto y a su gran novela, recordemos el protagonista Axel y su tío Otto, que era un minerólogo que según la novela tenía un pergamino antiquísimo con unas runas vikingas, antiguas o germanas, y que bueno, que eso lo descifran con su sobrino y que lo lleva a un punto de ingreso a la Tierra en Islandia. Islandia. Sí. Ahí estaba el acceso. Sí, y todo, ¿cuántas personas? ¿Quién nos recuerda a Julio Verne? Así que yo no tengo que hacer ningún resumen de ningún libro, pero cuando ingresan a la Tierra, claro, descubren un mundo incluso habitado por dinosaurios, según el texto de Julio Verne. Unas cavernas, me acuerdo un pasaje donde se pierden los dos, pero se comunican por el eco que resonaba en las cavernas. Entonces van descubriendo un gran océano también, un mundo interno quizá muy peculiar, bosques gigantescos de hongos, esqueletos humanos también de animales. Entonces, claro, uno va viendo todo esto y es de alguna forma remontarse a todo lo que es este mito de Agartha, pero en versión occidental, novelesca de ciencia ficción de Julio Verne. A fines de 1800. Eso mismo. Y que se hizo, bueno, uno de los grandes bestsellers mundial de todos los tiempos. Por eso, para comenzar este enigma de la Tierra hueca, ahí hay dos libros y textos fundamentales. El mito de Agartha y evidentemente todo lo que es el viaje al centro de la Tierra, libros clásicos de toda la literatura universal. Dicho esto, que son relatos legendarios imprescindibles, uno tiene que remontarse, por cierto, claro, eso es la memoria, pero cuando se reactiva por primera vez esta teoría de la Tierra hueca. Hay antecedentes recientes. Y aquí está el punto, porque el antecedente más reciente de que cuando comienza la gente de este mundo ya más actual a hablar de la Tierra hueca es particularmente a partir de un registro del satélite meteorológico ESA-7 que sacó una fotografía del Polo Norte. ¿Y qué es esta fotografía sacada en 1968? Ya. Es decir, hace 48 años se saca esta fotografía por este satélite. Y esta fotografía es del Polo Norte que lo que hace es va pegando una serie de fotos. Entonces aparece precisamente que en uno de los polos hay una mancha negra que nadie sabe y que, mira, y uno lo tiene que decir, científicamente es simplemente una fotografía donde se van superponiendo unas fotos para tener la Tierra completa.
Pero en ese 1968 muchas personas, sin saber cómo opera el mecanismo de la composición de una fotografía satelital con la tecnología de hace 40 y tantos años atrás, comenzó a hablar que el ser humano y que los hombres de la NASA habían descubierto el ingreso a la Tierra hueca por los polos, y particularmente primero por el polo norte. ¿Qué hay de cierto respecto de esa teoría en torno a estas imágenes, Doc? Es decir, ¿esto es solo un dilema fotográfico o lo que estamos viendo es justamente una vía de acceso desde el Polo Norte hacia el interior del planeta? Uno no podría decir eso, Ignacio. Uno podría decir simplemente que es una composición con una tecnología fotográfica de aquel entonces. Pero como te digo, a partir de esa fotografía, piensa que son quizá una de las primeras grandes fotografías de la Tierra, del polo, cosa que ha cambiado muchísimo. Claro, tomaron esto, todo lo que es la cultura popular, porque hay que decirlo, y comenzó a hablar. Es decir, de alguna forma, y por esta quizá coincidencia de la ciencia... Reactiva este mito. Efectivamente, Ignacio. Reactiva este enigma de la Tierra hueca, ¿ya? Que a nivel literario, a nivel de ejercicio de ciencia ficción, es alucinante, doctor. Por supuesto. La cantidad de historias que se escriben en torno a la vida bajo la Tierra. Y por eso mismo, bastaría simplemente hacer un capítulo solamente del mito de Agartha, o solamente del recuerdo de Julio Verne para darnos cuenta lo que da hablar de la Tierra hueca, Ignacio. Entonces, es parte de esta gran visión que uno puede hoy día presentar a los amigos en casa. Pero bueno, sea lo que sea, y poniendo los antecedentes en la mesa y recordando siempre que la última respuesta a las preguntas que nosotros hacemos las tienen nuestros amigos en casa. A partir de esta reactivación, ¿ya?, de este tema, aparece en escena también todo lo que fue la carrera geológica, particularmente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Porque así como en aquellos tiempos de la Guerra Fría, estaba todo el problema de la carrera espacial, la carrera armamentista y todas las carreras entre estos dos imperios, los Estados Unidos y la Unión Soviética, también estuvo la carrera geológica. Es decir, ¿quién puede hacer el pozo más profundo hacia el interior de la Tierra? Y uno tiene que decir que, bueno, se han hecho muchos pozos muy profundos, pero que quien ganó esta carrera geológica fue precisamente en aquel entonces la Unión Soviética, que comenzó a construir un pozo que llegó prácticamente a los 14.400 metros de profundidad. Pensemos que el diámetro de la Tierra son 6.300 metros aproximadamente de diámetro, y este pozo, el llamado Pozo de Kola, que esto es lo que queda del Pozo de Kola, sellado hasta el día de hoy, fue el pozo más profundo construido por el humano, 14 kilómetros. Muchísimo. Es muchísimo, pero a nivel de la Tierra es poquísimo. O sea, el ser humano, así como se dice experimentalmente, físicamente, conoce muy poco. Conoce poco. Del interior de la Tierra. Lo demás son, como lo vamos a ver después, son teorías explicativas a través de experimentos científicos. Pero esto es. Ahora, este pozo que se comenzó a construir en 1970 y se completó en 1989 y que se cerró en 1992, guarda dentro de este contexto de la Tierra hueca uno de los grandes misterios de esta cultura popular que habla sobre qué hay abajo. ¿Hay un infierno abajo? ¿O está este mundo de chambalao, de Agartha, de seres superiores? Desarrollado, súper futurista. Sea lo que sea, según se cuenta y según todo el mundo tiene que saber, en un momento dado los investigadores geólogos que estaban en el Pozo de Kola decidieron,
poner un micrófono para grabar a unos cuantos kilómetros de profundidad, no a muchos kilómetros de profundidad, y grabaron sonidos guturales, que uno tiene que decirlo para que no se asusten los amigos en casa. Científicamente es posible que estos ruidos sean movimientos de las placas, movimiento de la tierra, porque el movimiento sísmico te produce se produce energía acústica, se transforma en energía acústica. Yo hago un terremoto o muevo acá y tú lo escuchas. Entonces se grabó lo siguiente, y ojo que pueden ser simplemente movimientos tectónicos que nos dan para abrir la imaginación a qué hay debajo de la tierra, grabación del Pozo de Cola, según lo que uno tiene como antecedentes. Vamos a escucharlo. Vamos a oír. Cierren los ojos, suban el volumen de su televisor. Oiga, Doc, sea lo que sea, es bien inquietante lo que suena ahí. Si todo esto es así, Parecen como los gritos de un niño sufriendo, suena muy similar a un grito como de una guagua, no sé. a un grito del infierno, Ignacio. Son como gritos del infierno. Sonido Ojo, gutural, como bien hay decía, muchas, hay grabaciones. Esto es un pequeño extracto de grabaciones que se han filtrado y que, bueno, muchos dicen que son falsas, que son inventadas, pero según cuenta al menos el registro de este episodio del Pozo de Cola, cuando graban esto, a unos, prácticamente esta grabación a un par de kilómetros de profundidad, les dio tanto miedo a los que estaban participando de este proyecto que decidieron arrancar, que más bien dicho, arrancaron y dijeron, no sigamos abriendo las profundidades quizá del infierno. Y según se cuenta, dejaron todo el proyecto, lo abandonaron en 1900, o sea, lo terminaron en 1989, pero después de grabar estas cosas, lo abandonaron en 1992. Por eso, es parte de, bueno, de los misterios. ¿Qué hay abajo? ¿Qué son estos ruidos? ¿Son efectivamente sonido de placas tectónicas que hacen las veces de gritos guturales del infierno? ¿O hay algo más allá? Lo respondemos y lo entendemos a la vuelta. Hacemos un breve alto, seguimos junto a Dr. File. El enigma de la Tierra Hueca hoy en Mentiras Verdaderas. No te vayas. Y ponemos los antecedentes en la mesa. Decir solamente una precisión, que estos sonidos que escuchábamos del Pozo de Cola se escucharon a 8.000 metros de profundidad. Y el otro detallito es que esta civilización de Agartha de la cual hablaba, según se cuenta, tenía una capacidad craneana mucho mayor, del tipo cráneos ovalados, que más de alguna vez hemos hablado. Pero, así como está esta fotografía del satélite ESA de 1968, este episodio geológico con el Pozo de Cola, los últimos años han comenzado a aparecer una serie de cráteres y socavones en distintas partes del mundo que han reactivado nuevamente todo esto de la Tierra Hueca. Esto particularmente son una serie de agujeros y cráteres que se han descubierto en Siberia, en todo el hemisferio norte. Este es de Guatemala, Ignacio, por cierto. Siberia, Guatemala y otros tantos cráteres, socavones encontrados en diferentes partes del mundo, que han reactivado dentro de esta cultura popular todo este enigma de la Tierra Hueca. ¿Por qué? Porque socavones como este, que se han
Mira, según la explicación científica de las expediciones, al menos de algunas expediciones que han ido a estos cráteres de Siberia, estos cráteres se han producido primero por el descongelamiento de las capas de hielo y también por la disolución del permafrost, que es una capa, digámoslo así, vegetal que hay encima. Y han aparecido a partir de esto, al menos estos cráteres de Siberia. Ahora aquí están los misterios, porque al menos la expedición que me tocó seguir a través de la distancia, ingresaron a uno de estos cráteres de Siberia. Pero lo que señalaron es que prácticamente no pudieron seguir porque no tenían ningún fin. Es decir, era un cráter hacia una profundidad que se pierde en la oscuridad de la noche. Entonces, nadie sabe hasta el día de hoy realmente qué hay debajo de los cráteres de Siberia. Se están investigando, pero ahí están. Pueden ser, y aquí viene toda esta narración, pueden ser estos agujeros partes de estas salidas del mítico mundo de Agartha. Pregunta del millón. Pero lo cierto es que hasta este momento nadie sabe lo que hay abajo y son interminables los pozos. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Qué son estos pozos? ¿Qué son estos grandes cráteres, Ignacio? Al mismo tiempo han impactado a todo el mundo los socavones, Ignacio. Hay unos socavones, particularmente unos socavones que han surgido en regiones y en ciudades de Guatemala, que también son interminables para abajo. Y uno se dice, ¿cómo es posible que hayan construido una ciudad encima y no se hayan dado cuenta del medio hoyo que había para abajo, Ignacio? Y que nadie sabe, porque también hay que ser bien valiente para poder meterse abajo, primero que nada. Y técnicamente, seguramente pueden haber algunos robots que funcionen y que puedan llegar algunos metros hacia abajo, pero también no se sabe qué hay abajo, Ignacio. Y en otras regiones han comenzado a aparecer diferentes perturbaciones de la Tierra, que incluso a veces se tragan a mismos lagos, fenómenos anormales de todo el cambio climático que se está viviendo, pero que entran dentro de este contexto de el misterio de que hay abajo. En este minuto, sobre estos socavones que estamos viendo, sobre estos cráteres, los investigadores no tienen una respuesta definitiva, ni siquiera en su formación, ni siquiera en lo que hay realmente abajo. Así que recordemos que los enigmas, Ignacio, son las más altas problemáticas del árbol de la ciencia, y que para resolver un enigma, la clave es ampliar el paradigma que uno tiene. Así uno resuelve los enigmas. Y poniendo estos antecedentes en la mesa, miren por favor ese socavón de Guatemala. Entonces, ¿irías tú adentro, Ignacio? No creo, Doc. ¿Quién se atrevería a ir? No, yo creo que aquí pocos valientes. Siento, Doc, que aquí se cruzan dos elementos en la misma ecuación. Es decir, por un lado, el poco conocimiento que tiene el hombre de las profundidades de la Tierra, y por otro lado, estos socavones que nacen de forma espontánea y que tampoco tenemos mucha claridad de cómo demonios se produce este fenómeno natural, esta suerte de erosión de la capa terrestre que convierte zonas urbanas, zonas deshabitadas, zonas boscosas, no sé, la geografía es muy distinta. No es que haya un solo patrón en los socavones. No hay un solo patrón. Hay muchas explicaciones racionales, pero, por ejemplo, hay unas que dicen que muchos de estos socavones se producen porque debido a la lluvia se disuelven sales que después debilitan la superficie y hacen que se caiga completamente. Hay otras explicaciones también,
caídas de meteoritos, caídas de asteroides, pequeños asteroides, meteoritos que caen y que bueno, producen estas cosas. Pero la pregunta, bueno, métanse adentro hasta dónde llegan estos cráteres. Y ahí está el punto de interrogación. Nadie sabe hasta el día de hoy. Pero nosotros, digamos, estamos constantemente, al menos quien habla, viendo al menos las noticias, si alguno se ha atrevido a ir. Y también otra reflexión muy importante, Ignacio, que en realidad nosotros conocemos poco de nuestro propio entorno. Realmente, ¿a cuántos metros de profundidad, por ejemplo, tú has estado, Ignacio? ¿Qué es lo más profundo que tú has estado? No sé, ni siquiera lo recuerdo. Por eso mismo. Pensemos en los mineros de nuestro país. Ellos son los que han estado más en la profundidad. Ellos saben lo hostil que es la tierra subterránea. Vivimos en un país de minería. Entonces, ellos tienen grandes experiencias de lo incógnito y de lo hostil que hay. Entonces, ¿qué hay adentro de estos cráteres? Pregunta del millón, Ignacio. Nadie sabe muy bien, pero lo importante para efectos de nuestro episodio es que estos cráteres reactivaron en todo el mundo, por cierto, el tema y el enigma de la tierra hueca. Así que sigamos poniendo antecedentes en la mesa, ¿te parece? Doc, hay una situación muy controvertida y que se desarrolló entre los años 1938 y 1939. Los protagonistas, oficiales nazi en una expedición a la Antártica. ¿Cuál es el link de esa misteriosa expedición con el enigma de la tierra hueca? Y exactamente, esos militares nazis, ¿qué demonios estaban haciendo? ¿Qué buscaban? ¿Qué pretendían? Gran pregunta, pero que afortunadamente se ha ido desclasificando hace poco tiempo, Ignacio, que es esa famosa, como tú decías, expedición realizada entre 1938 y 1939 por unos nazis a toda la región de la Antártica o Antártida. A todos los amigos que nos ven en el extranjero, uno tiene que decir que aquí en Chile uno le puede decir Antártica, para que sepan, como hablamos también acá, Antártica o Antártida, importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se hace esta expedición nazi en los tiempos quizá iniciales de gloria de todo lo que va a ser el primer periodo de Hitler en el poder y sobre todo en la Guerra Mundial, 1938, la Guerra Mundial comienza después, pero primero hacen descubrimientos increíbles, como por ejemplo los famosos lagos templados de la Antártica. ¿Qué son los lagos templados, Doc? Lagos con aguas calientes. Si hay agua caliente... En medio de los hielos milenarios. Eso es así, eso es efectivo. Y los primeros que descubrieron eso fueron los nazis. Después corroborado por expediciones de la National Geographic también. Pero si hay, ojo, si hay lagos templados donde la gente se puede bañar con traje de baño, como a mí me ha tocado verlo en los registros de la National Geographic, tiene que decir, eso significa que hay fuentes hidrotermales subterráneas, claro, que abren un misterio sobre qué tan congelado y frío primero es el continente blanco del sur. Pero al mismo tiempo vamos a mostrar unos documentos porque encontraron que habían un mundo prácticamente subterráneo debajo de la Antártica, y estos son los documentos desclasificados particularmente por toda la inteligencia rusa hace poco tiempo, que te muestra la expedición debajo de la Antártica que hicieron los submarinos nazis, e incluso los detalles de estos documentos muestran cuánto avanzaban, cuánta profundidad bajaban. Y si todo esto es así, los nazis habrían descubierto un mundo subterráneo debajo de la Antártica. Otro elemento a ponerlo sobre la mesa, Ignacio, fundamental, porque esto después pensemos,
después de más de 50 años, casi 60, 70 años, recién ahora se desclasifican. Por lo tanto, ¿qué hay debajo de la Antártica? Es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo hoy día se han observado, según muchos investigadores, una especie de cuevas que darían acceso a un mundo interno o que habría debajo de la Antártica. Nosotros vimos eso en detalle, hicimos un capítulo solo de la Antártica, pero esto es otro elemento a poner sobre la mesa, porque los nazis estuvieron debajo de la Antártica y descubrieron este mundo que de alguna forma es el primer antecedente de este tipo de carácter histórico que te habla de que, bueno, hay grandes misterios debajo de la superficie del planeta. ¿Qué es lo que nos convoca, Ignacio? Porque ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde van estos? ¿Hacia dónde llegaron? Es la pregunta del millón. Y los documentos que le acabamos de mostrar a los amigos son prácticamente muy desconocidos, lo hemos mostrado una vez antes, pero muy desconocidos estos documentos nazis que te prueban este mundo subterráneo en la Antártica, Ignacio. Bueno, y estos son estos documentos que durante mucho tiempo estuvieron confiscados por toda la inteligencia rusa y que hace un tiempo los desclasificaron. Evidentemente fueron descubiertos en toda la invasión y conquista de Rusia en la segunda, de la Unión, de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Le confiscaron estos documentos a la inteligencia nazi. Así que otro antecedente para poner, y aquí está la pregunta, porque siempre uno tiene que ir mostrando esto. Bueno, ¿y qué hay debajo de la Antártica? No lo vamos a saber hasta que hagamos una expedición, pero esas expediciones tienen que ser militares. ¿Por qué? Porque tiene los submarinos para poder meterse debajo de la Antártica. Tienen que ser submarinos, sobre todo militares. Las expediciones científicas, de alguna forma, si no disponen de la tecnología de submarinos y de otras tantas, es difícil que puedan llegar a lo que llegaron, por ejemplo, esta expedición de submarinos nazis. Ahora bien, dicho esto, aparece en escena algo que uno lo tiene que señalar, porque en 1946 y 47, Estados Unidos, teniendo estos antecedentes de la inteligencia, realizó una operación que se llama la Operación High Jump, comandada por Richard E. Byrd. Este vicealmirante, y ahí se ha abierto una tremenda interrogante sobre qué es lo que vio. Y según lo que se ha filtrado, cuando llega al Polo Sur, según los antecedentes, habrían encontrado también él mismo, no solamente estos lagos templados, regiones sin hielo, sino que al mismo tiempo una tierra subterránea o al menos un lugar para poder ingresar. Y ojo, porque cuando uno habla de esto del Polo Norte, del Polo Sur, es un continente gigante, Ignacio. Es inmenso. Entonces, mira, escuchemos las declaraciones de Richard E. Byrd, que habla sobre lo que él vio en la Antártica. ¿Te parece? Vamos a ver. His eyes have caught a sudden and unbelievable change in scenery. The universal white has turned to chocolate brown, dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Pictures alone will prove Bunger has discovered a warm oasis in the shadow of the pole. It is for such supreme moments as this that men brave the hardships of exploration. The astounding, undreamed-of fact is that they are over a chain of warm water lakes, whose shores, except for small patches, are free of ice and snow.
Commander Bunger circles the largest lake in sight, 5 miles long. He comes in to make a landing. Water temperatures must be recorded. Samples taken. He finds the water fresh. The temperature 38 degrees Fahrenheit. On the shores are vast deposits of coal and of minerals of the utmost importance to civilization. Clarita las palabras del vicealmirante Ignacio. Un archivo muy controvertido, Doc, tremendamente interesante, porque de un minuto a otro y en una extensión considerable, ahí salía más o menos comparativamente las millas a las que podía corresponder dicha extensión, lo comparaba con Arizona, por ejemplo. No hay nieve, hay lagos, y más bien vemos cadenas montañosas, colinas, sin nieve, sin una gota de nieve. Y según lo que se cuenta y lo que se ha filtrado de esta misteriosa expedición, porque todo esto para el mundo común y corriente como uno, Ignacio, lo sabe después de mucho tiempo, gracias a, bueno, que se filtra estos documentos y algunas otras cosas. Pero en su momento nadie lo supo, entonces estos entran dentro de operaciones realmente bastante secretas o no comunicadas públicamente. Pero lo que se cuenta es que él habría observado un orificio, una especie de cráter que daría o habría en aquel momento dado paso para poder ingresar a un mundo subterráneo en la Antártica. Es lo que se sabe, son documentos, son algo importante que es consistente con la expedición nazi. Entonces ya no estamos hablando simplemente de un hecho aislado, sino que aparentemente ambos resultados apuntan a lo mismo. A través de dos países distintos se llega a una conclusión que en el fondo para nosotros es abrir el horizonte de los misterios de qué es lo que hay debajo de la Tierra. Interesante también el cruce de fechas, ¿no? Si bien la expedición nazi fue entre el año 38 y 39, lo que hacen los norteamericanos, que es lo que acabamos de ver, es poquito después, 46 y 47. Así es. Así que se van poniendo estos datos en la mesa y aparece en escena, Ignacio. Ahora, hace muy poco tiempo, uno de los personajes que, claro, súper controvertido, para muchos es tratado peyorativamente como un sensacionalista, pero que, bueno, pone antecedentes nuevamente sobre el mundo subterráneo. Según un investigador, como te digo, ojo, un investigador sumamente polémico, pero que, bueno, habla de algo sobre lo que se habría encontrado en la Antártica, pero debajo de los hielos. Este investigador, insisto, sumamente controvertido, polémico, calificado peyorativamente como un sensacionalista en los Estados Unidos, se llama Corey Goode. ¿Pero qué es lo que ha dicho? Que en realidad él, por sus viajes especiales, habría estado en una expedición debajo de la Antártica, del hielo antártico, donde habría encontrado una civilización pre-adamita de cráneos ovalados, Ignacio. Esa civilización, habría encontrado los fósiles de una civilización de cráneos ovalados que habría sido preadamita, supuestamente, según algunos de sus discursos, provenientes de Venus y que estarían debajo de la Tierra, en la Antártica, de alguna forma con temperaturas bastante agradables debido a todo lo que son las fuentes hidrotermales que son efectivas que existen. Esto puede dar para mucho, Ignacio, en el sentido de que a partir de la Tierra Hueca también se habla de fantasía, de ilusión, de imaginación, y de este autor que tenemos unas declaraciones y que sea lo que sea, lo juzgan ustedes, amigo, en casa, después de escucharlo. Vamos a ver.
This is very similar to what I saw when I flew under the ice, in between the ground and the ice. There were huge domed ice caverns, and the geothermic heat was coming up and melting the ice, and it was like a giant igloo. It was amazing. Enormes domos, cadenas de hielo, hablaba de energía geotérmica. Es muy interesante lo que plantea, enormemente controvertido. Para muchos el tipo se volvió loco, para otros hay que ponerle atención. Efectivamente, y que habría encontrado ahí mismo, en esta supuesta expedición que hizo, una civilización preadamita de cráneos ovalados. No lo sabemos completamente, evidentemente. Lo que sí sabemos es la existencia real de estos cráneos ovalados por todo el mundo. Y cráneos ovalados, ojo, que muchos es verdad que son cráneos ovalados artificialmente, pero también existen los cráneos ovalados naturales con capacidades, digamos, cerebrales superiores, porque tienen estos cráneos ovalados naturales masas encefálicas de 2.300 centímetros cúbicos versus la 1.800 centímetros cúbicos de masa encefálica que tiene el ser humano. Doc, una civilización congelada bajo la Tierra, último corte de la noche, hacemos un alto, volvemos con más. Estamos hablando hoy de este gran enigma de la Tierra hueca en Mentiras Verdaderas. Junto a Dr. File, vamos y volvemos. Y también dejamos abierta la posibilidad para preguntas a esta hora de la noche en torno a este enigma, un tema controvertido, Doc. El gran enigma de la Tierra hueca. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay en el subsuelo? ¿Qué hay más allá de 5, 10, 15, 20 kilómetros bajo tierra, Doc? ¿Alguna vez hemos hecho un tema que no haya sido polémico y controvertido, Ignacio? Creo que no, Doc. Esa es la gracia. Así es. Parece. Ese es nuestro estilo. Bueno, sea lo que sea, y para ir al menos cerrando el tema y el episodio de la Antártica, uno no puede olvidar ni tampoco descartar que según algunos datos, quizá la Antártica pudiera llegar a ser el continente perdido de la Atlántida, Ignacio. ¿Cómo ha sido? Así es. Entonces, es posible que en realidad la desaparición o el hundimiento de la Atlántida, según el mito que está registrado en Platón y en otros, no haya sido realmente un total hundimiento, sino que es posible que quizá haya sido un cambio del polo magnético de la Tierra y que el continente Atlante, en vez de hundirse, haya cambiado su posición y quizá sea la actual Antártica. Uno no lo puede descubrir porque estamos hablando también de mitos antiquísimos, pero que habría estado habitado también por gente gigante. Los atlantes eran gigantes según lo que uno sabe. Gigante, Doc, ¿de qué altura estamos hablando? Estamos hablando de 3,5 metros por lo menos. Ah, por lo bajo, así por como bajo. El Chicoco, 3,5 metros. Por supuesto que sí. Así que, bueno, dicho esto, uno tiene que también poner ahora en la mesa algunos documentos desclasificados por Edward Snowden, que él ha hablado, y no solamente él, porque la ufología hoy día también lo ha mencionado y ha señalado una serie de verdaderos ovnis, objetos volador no identificados, que eventualmente se han observado saliendo de fuentes hidrotermales y dirigiéndose al sol. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿de dónde salen estos objetos extrañísimos? Según, como los digo, señalados por Edward Snowden y otros, como por ejemplo este registro. Este registro es del volcán Popocatépetl, allá en México, y siempre hay que aprovechar de mandarle los saludos a nuestros amigos de México porque nos ven muchísimo. Entonces, este es un registro de una cámara, digamos, permanente que está para registrar toda la actividad del volcán Popocatépetl, y lo que uno ve, y no es el único, sino que se han visto un objeto
sobrevolando y después ingresando. Estamos hablando que está ingresando a la lava, pues, Ignacio. Exacto, claro, cómo ese objeto sobrevive ahí. Esto es un registro del año 2013, reciente. Es increíble porque va volando a toda velocidad, se detiene, hace un giro e ingresa de forma abrupta y bastante decidida. Señal de inteligencia, primero que nada. O sea, esto no es un fenómeno natural porque se detiene y después cae hacia el interior del volcán. Se detiene, ahí, pum, para, gira, hace un pequeño giro y ingresa reduciendo su velocidad, además. Son registros que han pasado todas las pruebas de autenticidad y que te están diciendo una cosa. Hay algo que se está metiendo dentro de la Tierra y utilizando, ojo, utilizando los canales de lava como prácticamente carreteras para meterse quizá a qué profundidad. Aquí es donde hablamos de, comillas, civilizaciones intraterrenas. Por eso mismo. Aquí estamos viendo un registro de un objeto volador no identificado, pero inteligente, plasmático. Quizá con qué energía es posible que, ojo, claro, nosotros no podemos ir debajo de la lava, etcétera, pero seguramente pueden haber, mira, con la imaginación y con la ciencia y con los nuevos materiales que incluso gracias a la nanotecnología se están desarrollando. ¿Quién puede decir que una nave no pudiera viajar en la lava, Ignacio? Bueno, aquí, como lo veíamos, es algo que ha ocurrido. Y ojo, por eso, esto es un registro del volcán Popocatépetl, pero también hay documentos de Edward Snowden que lo señalan y también hay varios otros registros de ufología. Ojo, mira, de objetos saliendo de fuentes hidrotermales, pero dirigiéndose rápidamente al sol. ¿Cómo ha sido? Así de simple. Entonces, bueno, por eso te digo, estos son los documentos que uno tiene, desde los archivos. La fuente hidrotermal directo al sol. Directo al sol. En un solo pique, digamos. Rápidamente al sol. Entonces, son fantásticos estos registros. Doc, cuando hablamos de fuentes para poner sobre la mesa, cuando hablamos de registros controvertidos, todos, claro está, sobre la posibilidad de una tierra hueca, ¿cómo podemos narrar la historia del señor Phil Schneider y la base dulce por ahí por el año 79? Por supuesto. Tema que hemos descrito varias veces acá en este programa y que saca chispas. Saca chispas, Ignacio, porque cuando hablamos de Phil Schneider, hablamos de un geólogo que trabajó en ingeniería estructural para todo lo que es el gobierno de los Estados Unidos en aquella fecha de 1979. Y lo que él narra, primero, que debajo de la superficie de los Estados Unidos está lleno de bases subterráneas. Bueno, en realidad, debajo de todos los grandes países hay inmensas bases subterráneas. Rusia, lleno de bunkers. Alemania en su momento dado. Corea del Norte, lleno de búnker y ciudades subterráneas, hoy día realizadas con la tecnología. Y bueno, y lo que primero se sabe es que debajo de los Estados Unidos hay por lo menos 129 bases secretas interconectadas por grandes carreteras subterráneas. Eso es así. Además que basta... Son bases interconectadas a través de grandes túneles o como bien dice, carreteras. No son bases unitarias. No, están conectadas. Y uno tiene que conocer hoy día las grandes perforadoras que existen, Ignacio. Son unas perforadoras gigantescas que hacen los túneles bastante rápido. Entonces, eso uno lo tiene que decir para introducirnos a Phil Schneider, porque Phil Schneider, mientras trabajaba en la base Dulce, allá en Nuevo México, según lo que él narra, se enfrentó en su momento dado, cuando perforan esa base, habrían encontrado una plataforma de concreto, de cemento, que la perforan, de la cual comienza a salir un hedor prácticamente que quebraba el cuerpo, según lo que cuenta. Y, según él,
Él vio con sus ojos a una serie de extraterrestres, o más bien dicho, más que extraterrestres, intraterrestres, pero una raza extraña. Tenemos una declaración de Phil Schneider que hable por sí sola y siempre recordar que este hombre, geólogo, cuando comenzó a revelar toda esta información por la década de los 1979, después apareció muerto en su departamento. Entonces, estos son los pocos registros de este controvertido geólogo que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos y que hable de lo que vio en la base Dulce. Vamos a escucharlo. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. It had been one of their internal bases. And we drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all it started. Doc, usted me dice que después de estas declaraciones, tiempo después, el señor Phil Schneider muere. ¿Es asesinado? ¿Se quita la vida? ¿Muere por causas naturales? Mira, él apareció muerto el 17 de enero de 1996 cuando se prestaba para realizar nuevas conferencias revelando al menos parte de lo que nosotros estamos escuchando. Pero apareció con una manguera enrollada en su cuello. Todos los datos apuntan... Asfixiado. Asfixiado. Todos los datos apuntan a que fue asesinado. ¿Quién fue? ¿Quién lo mató? Lo habrían matado porque estaba a punto de divulgar información clasificada sobre la supuesta raza que se encontró él frente a frente en la base Dulce. Según lo que él cuenta, hubo un incidente militar, porque son excavaciones militares, donde habrían muerto 66 militares estadounidenses dentro de una verdadera guerra subterránea con una raza de grises bastante alta y bastante extraña. Algunos lo asocian aquí con los reptilianos, pero sea lo que sea, este Phil Schneider es otro antecedente porque de alguna forma está testimoniando la existencia de una raza intraterrena, Ignacio, en la Tierra. De vida subterránea. Y tenemos otra declaración sobre su experiencia. Siempre es bueno darnos cuenta que, mira, dentro de estos archivos sobre los enigmas, y particularmente los archivos son limitados. No hay mucho más. Entonces, eso es lo que uno tiene para poder mostrarlo. Por eso, señor director, vamos con la siguiente declaración de Phil Schneider de lo que habría visto en la base Dulce, Nuevo México, en 1979. Vamos a ver. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. One had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface. Sí, era que había una guerra que dura mucho tiempo y que, ojo, habla de razas malévolas y razas benévolas para la humanidad. Habla de los grises altos, de los grises bajos y también de los famosos reptilianos. Por eso los antecedentes están ahí, queridos amigos, pero al menos a Phil Schneider no lo van a escuchar nunca más porque murió en extrañas circunstancias. Doc, cuando hablamos de bibliografía que nos va documentando, que nos va entregando antecedentes en torno a esta tierra hueca, surge la figura de Héctor Antonio Pico o Picó. Él, entiendo, escribió un libro que hablaba justamente sobre
los enigmas de esta tierra hueca y se preguntaba por qué se oculta la información de la tierra hueca. Así es. Como si hubiese una conspiración detrás de todo esto, y ahí tenemos un ejemplar. Así es. Libro que oportunamente también me lo leí y que, bueno, que plantea todos estos antecedentes de este autor trasandino y que, bueno, va a ir sosteniendo, va a ir tomando desde hace mucho tiempo todos los elementos que van dando cuerpo a esta gran pregunta que nos convoca hoy día. Afortunadamente, mira, no hay muchas también entrevistas de Antonio Picó, Héctor Antonio Picó, pero sí tenemos un registro de él que, bueno, que nos responda a él por qué, de alguna forma, se oculta la información. Vamos a ver. ¿Por qué no se hace eso? Porque cambia toda la historia humana. ¿Quién está en contra de cambiar la historia humana? Lo que manda. Debe ser un razonamiento que hago a veces en las conferencias y creo que la gente entiende. Suponte que tú tuvieras una empresa y que en esa empresa le pagaras muy mal a tus empleados, le hicieras cumplir un horario de 15 horas diarias y le dejaras libre media hora los domingos. Entonces tú tienes que lograr que esa gente crea que no hay otro mundo que ese, porque si la gente sabe que hay otro mundo donde se vive en otro estado de evolución espiritual, empieza a pensar y todo el esquema está estructurado para que nadie piense. Es así de simple para entenderlo. Una de las pocas declaraciones de Héctor Antonio Picó y donde con esta analogía intenta explicar por qué se ha silenciado esta historia, ¿no? La historia de una tierra hueca. Pero al mismo tiempo las declaraciones de Héctor Antonio Picó son consistentes con las famosas declaraciones del ministro de Defensa de Canadá, Paul Heyler, que en su momento dado reveló al mundo entero el contacto, según sus declaraciones, que tiene Estados Unidos con razas extraterrestres y que al menos con cuatro razas ya se habría hecho contacto. Entonces, claro, estas declaraciones, bueno, ¿por qué se oculta la información a la gente común y corriente? ¿Por qué? Porque las personas que tienen el poder, los grandes gobernantes, lo quieren hacer. Ahora, uno tiene que saber que, claro, que hace, no sé, 50 años, la gente realmente uno puede decir que no estaba preparada para poder hablar de los extraterrestres y de estas razas que supuestamente nos visitan. En realidad, Phil Schneider hablaba de 11 razas, 2 benévolas. Hoy día se sabe, según los antecedentes, que hay por lo menos 70 razas que en algún momento dado han visitado la Tierra. 70 razas. 70 razas, distintas, provenientes de otras regiones del universo. Y que han venido, unas han instalado debajo de la Tierra, unas conviven, unas son muy parecidas a nosotros. Pero lo cierto es que son consistentes estas declaraciones. Por un lado, un autor trasandino, y por otro lado, las declaraciones de Paul Heyler, exministro de Defensa de Canadá. No deja de ser importante todo eso, Ignacio, porque si esto es así, bueno, estaríamos visitados por extraterrestres, que algunos viven debajo de la Tierra. Por eso, uno tiene que hablar, llegado a este punto, de la famosa raza reptiliana. Porque esta raza que está, mira, en la boca de muchos investigadores, sería una raza que habita debajo de la Tierra y que tiene características propias de los reptiles. Son gregarios, territoriales, ritualistas, y si uno ve, algunos sostienen que esta raza prácticamente ha ejercido un control sobre la raza humana y que en alguna medida nosotros descenderíamos, según algunas investigaciones, de esta raza reptiliana. Ahora, Doc, paréntesis, si nosotros nos remontamos a las teorías
evolutivas, ¿no?, de las especies, ¿el ser humano proviene de cierta forma de los reptiles? Porque te lo pregunto porque si entendemos que la vida se origina en la Tierra cuando existen las condiciones para que pequeños microorganismos empiecen a desarrollarse en el agua, en algún minuto esos seres que se comienzan a desarrollar logran salir del agua y comienzan a desarrollar sus extremidades. En algún punto de esa cadena evolutiva opera el reptil. Por ende, no es tan descabellado hablar de reptilianos porque nosotros tenemos cierta conexión con los reptiles. Por supuesto. Nosotros, según al menos estas análisis científicos evolutivos, nosotros tenemos en la base de nuestro cerebro un complejo reptil, que es base de nuestro comportamiento y que te explica precisamente las características de los reptiles que están en nosotros. Entonces, cuando uno habla de reptiliano y muchos dicen, oye, pero ¿qué cabeza de pescado hablan? Oye, momentito. Tenemos comportamientos reptiles en nuestra propia naturaleza. Primero, somos gregarios, propio de los reptiles. Segundo, somos ritualistas, propio del complejo reptil. Entonces, cuando uno ve los comportamientos humanos, uno tiene esos complejos, digamos, en este complejo reptil, uno puede encontrar muchas explicaciones a a la naturaleza que tenemos social. Y yo conozco algunos, Doc, que están donde calienta el sol nomás. También otra característica reptil. Por cierto, de alguna forma. Entonces, uno no puede al menos a nivel de la teoría evolutiva, descartar esto. Nosotros tenemos estos comportamientos que te señalaba, gregarismo, ritualismo y otros que son propios de la naturaleza reptil. Ahora, lo que te hablan estas teorías de esta raza intraterrena reptiliana es que de alguna forma nos mantienen de alguna forma controlados. Ellos nos controlarían a nosotros desde las profundidades y nos controlarían a través de estos comportamientos que tenemos como humanidad y que son bastante buenos. A veces uno puede decir que nuestros comportamientos no son muy evolucionados cuando defendemos nuestro terreno prácticamente con las armas. De alguna forma el nacionalismo podría venir perfectamente de una exaltación del complejo reptil. Entonces, son temas que uno los tiene que poner ahí en la mesa y en este caso bajo la superficie. Hay algunos que han dicho que lo han visto, como Phil Schneider, no solamente grises, sino que también reptiles. ¿Qué especies hay debajo de la tierra? Cuando uno se da cuenta también que es tan profunda, o sea, la tierra, quizá las cuevas internas que hay, quizá hacia dónde nos podrían sumergir. Sea lo que sea, tema sobre la mesa. ¿Por qué entra en escena, Ignacio? Todo lo que es, y uno se tiene que detener acá también, porque también han habido últimamente descubrimientos de una serie de cuevas subterráneas muy misteriosas, muy enigmáticas, y en algunos casos verdaderas ciudades subterráneas construidas en la antigüedad. Como por ejemplo una cueva que uno no la puede pasar así tan simplemente, que es la cueva de los Tallos en Ecuador, que la vamos a comenzar a ver, porque esta cueva está relacionada precisamente con todo lo que es el padre Crespi, que lo veíamos en pantalla recién, y que fue descubierta cerca de el río Coangos, que queda desde Quito hacia la cordillera,
Se entra por una cueva que tiene 2 metros de ancho, pero que inmediatamente se abre a 16 metros y que ocurre en una caída vertical de 100 metros de 90 metros de profundidad para llegar a un complejo subterráneo donde la verdad que se ha abierto un inmenso misterio porque se han encontrado estructuras arquitectónicas propias de una civilización, bueno, desaparecida. Y también aparece, junto con el padre Crespi, los descubrimientos, porque se habría descubierto lo que se llama la biblioteca metálica del padre Crespi. Todos estos descubrimientos, estábamos hablando de la década de los 60, donde se descubrió, por ejemplo, una corona gigante. Entonces uno dice, bueno, según lo que hemos visto, estas razas subterráneas, según el mito de Agartha, serían gigantes, 3 metros de altura, cráneos mucho más grandes. Y es lo que se encontró, al menos estos vestigios, en la cueva de los Tallos en Ecuador, Ignacio. Diversos túneles de 18 metros. Y aquí están los pocos registros. ¿Por qué decimos esto que es relevante, Ignacio? Porque todos estos documentos, objetos de culturas asiáticas, también de culturas mesopotámicas, una corona gigante, debido a un incendio donde en el Museo del Padre Crespi de 1962 se robaron y simplemente todos estos vestigios desaparecieron de escena. Y los únicos que nos queda son estas pocas imágenes que estamos viendo en pantalla. Si todo esto es así, esta cueva que estamos viendo es una cueva que tiene 200 millones de años. Formaciones que presentan ángulos rectos, formas simétricas muy lisas. Siempre, en este sentido, dentro de este lugar súper misterioso que está allá en Ecuador. Por lo tanto, es un antecedente muy importante para toda esta investigación de la Tierra Hueca, porque se cuenta que, al menos que habría en algún momento dado alguna etnia amerindia precolombina, para protegerse del exterior, habría vivido abajo y habría al menos habitado una cueva que ya había estado construida hace quizá cuánto tiempo. Y uno se vuelve a preguntar, porque hasta el día de hoy, y según los documentos, los túneles que se abren en la cueva de los Tallos son interminables, o sea, nadie los ha explorado completamente. Entonces luego volvemos al problema, pues, a la pregunta del millón. ¿Has ido tú a los cráteres de Siberia? ¿Qué amigo en casa realmente ha bajado la cueva de los Tallos? ¿Quién se ha metido un socavón para ver qué es lo que hay? Seguramente 1 o 2 personas en el mundo entero, o muy pocas. Entonces cuando uno dice, no, pero es que la Tierra no es hueca o no hay nada debajo, no sabemos. No sabemos en términos reales. Y esto nos amplía nuestra visión. Asimismo, esta visión se amplía con una serie de agujeros, que son los famosos agujeros de Sasariñama, que están en Venezuela y que los vamos a pasar a ver a continuación, porque son una serie de verdaderas, especies de formaciones en la selva venezolana que fueron descubiertas no hace mucho tiempo, pero que realmente también te abren el enigma de qué hay debajo, porque estas cuevas, aquí estamos claramente, son de alguna forma Eso es inmenso. Son inmensas, de cientos de metros de diámetro. O sea, existe el socavón y se genera vegetación. Sí, y también, importantísimo, las carreteras no llegan a ese lado. O sea, no hay ningún camino que llegue a ese lugar. Simplemente se descubrieron sobrevolando la región en una... Mira,
en el sureste de todo lo que es Venezuela. Entonces, en bosques milenarios perdidos se han descubierto esto, donde incluso hay algunos que, según lo que se cuenta, se produce una especie de pequeño microclima y donde se habita, pero también nadie las ha explorado completamente. Algunos dicen que son no muy profundas, pero otros, y según las imágenes que uno ve, uno puede observar también que hay unos túneles subterráneos y quizás se pierdan, quizá dónde. Por lo tanto, estos agujeros de Sasariñama realmente son parte de este enigma de la tierra hueca. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna forma, Ignacio, los elementos que hemos ido poniendo sobre la mesa, hay una cosa que tienen en común, que vale la pena investigarlos. Y ahí está el verdadero explorador, pues, el verdadero investigador de los enigmas. Uno muestra eso, pero bueno, ¿quién va a ir allá y quién va a decir qué es lo que hay abajo? Así se investiga, Ignacio. Entonces, para saber si este enigma de la tierra hueca es consistente, uno tiene que ir a terreno y ver qué es lo que hay debajo. Doc, ¿qué hay de cierto de una suerte de ciudad subterránea en Turquía? Vámonos a la famosa ciudad de Derinkuyu en Capadocia, Turquía, una ciudad del 1400 a.C. Ciudad clave porque es probablemente la ciudad subterránea más grande del mundo y que según los textos antiguos fue construida por una civilización de aquella zona y que fue para protegerse de invasiones. Entonces, claro, venían los invasores y todos se metían abajo y nadie sabía, o sea, cuando pasaban los invasores, particularmente muchos nómades, decían, bueno, aquí no hay nadie. Qué increíble. Y ojo. Y abajo estaba todo pasando. Todo pasando y túneles y una serie, y no solamente túneles, sino que es todas estas realmente pisos subterráneos. Se llegan por lo menos a 15 pisos, 10 pisos y todavía se sigue investigando. Bajo tierra, 15 pisos. Claro que sí. O sea, un verdadero edificio subterráneo. Por supuesto que sí. La habrían habitado miles de personas. Increíble. No una o dos ni tres. Por eso es una, al menos, si todo esto es así, habrían estado ahí los frigios, que habrían desarrollado una cultura bastante avanzada y que, bueno, uno los recuerda a los frigios por su música, pero si todo esto es así, ahí está un poco de esta, bueno, cueva y ciudad de Derinkuyu en Capadocia, ciudad fundamental, porque es otra prueba de que en realidad, al menos en algún momento dado, aparentemente humanos vivieron debajo de tierra y por muchísimo tiempo, pero estamos hablando del año 1400 a.C., Ignacio. Doc, seguimos viajando, ¿no? Buscando pruebas y poniendo antecedentes sobre la mesa. Otra imagen controvertida nos llega desde China, donde cuevas y suerte de grutas también hablan de verdaderas civilizaciones subterráneas, o formas de vivir bajo la tierra, por lo menos. Recién descubiertas estas cuevas de Longzhou a finales del siglo XX, Ignacio. Y lo que te narran, mira cómo son cuevas gigantescas. Quizá por eso los chinos dicen que están en capacidad de resistir un ataque nuclear y sobrevivir, porque aparentemente debajo de China está lleno de cuevas como estas. Cuevas gigantescas e interminables descubiertas hace poco tiempo, en términos relativos obviamente, pero que al mismo tiempo, según los investigadores, no tienen una real explicación sobre quién las construyó y en qué momento las construyeron. ¿Y para qué objetivo, digamos? Efectivamente, son un verdadero enigma de todo lo que es la arqueología, de la geología, pero uno las ve así. Y están en China y están ahí para que la gente saque sus conclusiones, porque uno dice, primero también, tienen unos dinteles gigantescos.
están en su momento dado pulidos, es decir, fueron trabajados por manos. ¿Quiénes las habitaron? ¿En qué momento? Ahora, uno tiene que decir que uno esto apenas lo sabe y que dentro de China por regla general no profana sus grandes construcciones antiguas. Entonces, en vez de llegar y investigar y sacarle partido a eso que tiene el occidental, no se toca, se deja ahí como un gran misterio. Así que otro antecedente impresionante que lo tenemos que poner en la mesa, Ignacio. Doc, más imágenes controvertidas. Volvemos a nuestro continente. Estas son de Colombia. Y aquí nos vamos a lo que se llama Hipogea Tierra Adentro, Colombia, donde se ha descubierto también una especie de tumbas y también cuevas subterráneas inmensamente misteriosas, talladas en la toba o ceniza volcánica, en todo lo que es eso que es tierra adentro, muy famosísima. Habrían sido habitadas, mira lo que estamos viendo, habría sido habitada entre el año 630 al 800 por al menos 1000 habitantes. ¿1000 habitantes? 1000 habitantes en esto que es tierra adentro, y que para muchos investigadores de esa región en Colombia son el ejemplo que demuestra que al menos en aquel tiempo se tenía también una gran calidad arquitectónica, una gran calidad para construir internamente, y que, según todo esto, también sirvió para protegerse de las hostilidades del ambiente externo en su momento dado. Como una guarida. Sí, y hasta este momento no se ha, de alguna forma, no se ha investigado completamente hasta dónde llega. Por eso se han encontrado estos que son verdaderas tumbas adentro, decoradas, pintadas, y al menos para quien habla y otros, de alta confección antigua. ¿Quién vivía ahí, Ignacio? Habitantes del 630, colombianos, precolombinos propiamente tal, amerindios propiamente tal, que dejan esto, pero que nuevamente otro antecedente de la tierra hueca o de lo que es esta civilización subterránea posible. Ahí están los antecedentes, Ignacio. Increíble, Doc, la ornamentación, las decoraciones, la información con la que cargan esos muros. Y uno se pregunta con qué tecnología fueron capaces de construir todo este universo subterráneo donde, como bien nos indica, vivían cientos de personas. Así es. Habría sido controlada esta cueva por de alguna forma, por una élite de sacerdotes, según lo que se cuenta. Pero, ojo, y uno tiene que decirlo, todavía a nivel de lo que es Colombia, al igual que Chile, al igual que, bueno, muchos países de nuestra región, se requieren mucho más investigadores, arqueólogos investigadores, que vayan a terreno y, bueno, hagan sus registros y que amplíen el conocimiento que se tiene inicial de todas estas cosas. Por eso, tenemos también un último registro, que es la famosa cueva de Kincaid del Gran Cañón del Colorado, Estados Unidos, que la procedemos a ver aquí, porque si todo esto es así, en abril de 1909, un hombre llamado Kincaid descubrió varios metros en esta región del Gran Cañón del Colorado, al menos 100 salas de artefactos que contendrían armas e instrumentos desconocidos para los nativos americanos. Habrían descubierto también jeroglíficos antiguos egipcios, momias e incluso una estatua de Buda. La cueva de Kincaid para algunos es un recuerdo egipcio de expedicionarios, pero nuevamente
en una cueva subterránea, en una cueva de difícil acceso, que te plantea lo que estamos hablando, la posibilidad de una civilización subterránea o un mundo subterráneo. Doc, hemos recorrido casos y pruebas enormemente controvertidas en Ecuador, Venezuela, Turquía, China, Colombia y las imágenes que vemos en el Gran Cañón del Colorado, Estados Unidos. Antes de revisar qué dice la ciencia de todo esto, queremos ver nuestros comentarios y preguntas a través de nuestra cuenta Twitter. Somos Trending Topic y el hashtag DrFileMB está abiertísimo con el @mentiras_red para que hagamos este programa entre todos y busquemos respuesta también entre todos. Señor director, ¿qué dice Twitter a esta hora de la noche cuando son las 11:55? Ahí tenemos a Lacracia, bien digo, DrFileMB es nuestro hashtag. ¿Y las pirámides serán en verdad una entrada súper secreta a la Tierra Hueca? Doc, ¿qué cree usted? Posible pero incierto. Al menos hasta lo que se sabe, al menos algunas pirámides ya se sabe lo que hay. La pirámide de Egipto, por ejemplo, la Gran Pirámide, tiene canales subterráneos. Habría que investigarlo, pero una gran pregunta. Lo interesante de la pregunta es que, bueno, da pie para poder investigar porque la Tierra está llena de pirámides. Entonces hablar de una pirámide en lo específico se nos hace corto, pero gracias por la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta, Ignacio? Tenemos más. Señor director, veamos, ¿qué dice Twitter? Don Eduardo Cabrera dice, a lo mejor puede ser un mundo paralelo dentro de la Tierra, con signo de pregunta, Doc. ¿Qué cree usted? Si esto es así, bajo estos antecedentes, sí, podría existir. Pero la pregunta, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que la teoría de la Tierra hueca o con una civilización intraterrena es imposible. Primero, porque no es posible que haya una estrella adentro, debido a que el estudio astronómico, la estrella más grande, o más bien dicho, la estrella más pequeña, es un poquito más grande que Júpiter. Por lo tanto, no podría estar al interior de la Tierra. Y si fuese una enana blanca, por ejemplo, que es más pequeña que, digamos, que cualquier estrella, su fuerza gravitatoria es tan intensa que nos absorbería. Descartado por un lado eso de la ciencia. También desde Charles Lyell, uno sabe que la Tierra está compuesta por una serie de capas, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno, y que en ese sentido tampoco es hueca. Y existe una tercera, digamos, explicación de la ciencia a partir de las ondas sísmicas. Cuando se te produce un terremoto en una región del mundo, las ondas sísmicas se transmiten particularmente en por lo menos 4 o 5 ondas distintas, pero hay las ondas P y las ondas S. Las ondas P se pueden transmitir en todo lo que es sólido y líquido. Las ondas S solamente en sólido. Y no se pueden transmitir en el aire o en el vacío. Y cuando hay un terremoto, hay receptores al otro lado del planeta que captan estas ondas que llegan, y que por eso, para la ciencia, eso es una prueba de que las ondas pasan, sobre todo las ondas P, pasan formaciones sólidas y la líquida interna del núcleo de la Tierra, y después llegan al otro lado del planeta. Por lo tanto, esas son las explicaciones de la ciencia. La ciencia niega toda esta teoría de un mundo subterráneo, intraterreno, con un sol y con océanos, Ignacio. Pero la respuesta la tienen los amigos en casa y los antecedentes están ahí. Dr. File.